Hola familia de Love Evolution, qué placer tenerlos acá. Nos queremos dejar con un mensaje que muy seguramente va a edificar tu vida. Un abrazo para todos. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto le damos este aplauso a Dios por estos 4 años? Gracias a todos por ser parte. Y bueno, quiero aprovechar y saludar a los que están ahí en línea, a los que están aquí afuera. Hay muchas personas que desafortunadamente no hemos tenido más silletería, estamos colapsados, por eso hicimos una segunda experiencia. Les pedimos disculpas a todos los que están ahí. Estamos orando, gracias a los que siempre oran por un nuevo lugar. Ha sido un desafío. Estamos especulando que para el aniversario más de 1,500, 2,000 personas puedan estar. Y cuando juntamos a la iglesia, solo Love Revolution supera casi, las 1,000 personas que hacen parte como de la iglesia que está flotando ahí en línea. Y como vienen invitados, estamos buscando un lugar para más o menos 2,000 personas. Hemos hecho un trabajo diligente, pero ha sido complejo. Sin embargo, este próximo domingo, a partir del que viene, ya serán 2 experiencias para los madrugadores que llegan a las 8 y de pronto quieren hacer otras actividades en el transcurso del día. Bienvenidos, los voluntarios estaremos desde la madrugada para preparar todo. Eso para nosotros es un deleite. Y los que de pronto les cuesta un poquito madrugar y quieren descansar un poco más, a las 10, como este horario está, pueden venir. Así que gracias a ustedes por su flexibilidad. Y como siempre enseño en nuestra iglesia, bienaventurados los flexibles, porque no se rompen con facilidad. Así que gracias a esa flexibilidad que ustedes tienen como iglesia. Muy bien, quiero compartir un tema el día de hoy, comprendiendo el tiempo que estamos viviendo. Y en Juan capítulo 9, versículo 1, vamos a leer 31 versículos, ¿cierto? Versículos. Y es un poco larga, extensa la historia, pero es interesante. Siempre toda la vida de Jesús es interesante, pero en Juan capítulo 9, verso 1 al 31, y de hecho aprovecho para saludar, venía una familia de Bogotá. ¿Está por acá una familia de Bogotá? Sí, bueno, por allá está ¿Cuántos de la casa le damos un aplauso a ellos? Y a los que hoy nos visitan por primera vez, gracias por acompañarnos. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego el hombre? ¿Cierto? Están chismoseando los discípulos, eso pasaba en esa época también. Entonces dice, ¿por qué nació ciego el hombre? Le preguntaron sus discípulos, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Versículo 3, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Qué interesante que los discípulos están preguntándose, él nació ciego de nacimiento por culpa de sus padres, por los pecados de las generaciones anteriores o por sus propios pecados. La respuesta de Jesús es brillante porque dice, no. Él nació ciego para que todos puedan ver el poder de Dios que va a actuar en él. Dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y miren este milagro disruptivo de nuestro Señor Jesús. Versículo 6. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Para este ejemplo quiero que venga... No, mentiras, listo. Quiero que venga Sebastián, quiero hacer este ejemplo. Gustavo, que quería que lo pasara los ejemplos. ¿Listo? Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva. El escupitajo no fue así como la Michelle, ¿no? Sí, no. Para que hiciera lodo, pues hay que leer entre líneas, ¿no? El escupitajo fue otro nivel, ¿cierto? Para el que dice, sí, eso está en la Biblia, no me lo estoy inventando. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con saliva y lo untó en los ojos del ciego, ¿sí? ¿Podrán creer que alguien me dijo eso un día que quería hacer conmigo? Pareciera chiste, pero es realidad. Luego le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Sí, imagínense esa historia tan interesante. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él le dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver.
¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego porque era día de descanso. Jesús sanaba los días prohibidos por la ley. Cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó, los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y él les respondió: él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos son intensos, ¿no? Decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo que había pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellas. Luego el fariseo, volviendo a interrogar al hombre que había sido ciego: ¿qué opinas del hombre que te sanó? Mira ese interrogatorio tan impresionante. Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. Mira este drama, mejor dicho, la Rosa de Guadalupe hubiera visto esto, hubiera copiado. ¿Este es tu hijo?, le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve?, le preguntan a los padres. Sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él ya tiene suficiente edad para hablar por sí mismo. Qué padres tan morieron, ¿no? Pero bueno, sí, es parte de la historia, ¿sí? Ahora, los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron: ya tiene edad suficiente para que se defienda a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: es Dios quien debería recibir toda la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Imagínense, si a Jesús le decían pecador, de ahí para abajo, ¿qué nos pueden decir a los demás, cierto? Entonces, yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Pero, ¿quién lo hizo? Uy, no, yo ya, si un santanderiano le hubiera dado en la mula por ser tan intensos. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre ya con un poquito de santanderiano atravesado. Ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este extraño. Y el verso 30 es brillante. Dice: ¿qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y hacen su voluntad. Papá Dios, gracias por esta mañana, por el privilegio y honor que nos das de celebrar 4 años, Señor, y sobre todo de lo que has hecho y seguirás haciendo en medio de nosotros, tu iglesia, Señor. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero titular el mensaje del día de hoy: no hay que ver para creer, ¿cierto? Constantemente nosotros decimos hay que ver para creer, pero a lo largo de la historia encontramos en muchos que fueron ciegos, que fueron sanados por Jesús, que no hay que ver para creer. Yo recuerdo que crecí con ese adagio, hay que ver para creer, y cuando yo veía a mi mamá que tenía las plantas y ella le hablaba a las plantas, yo decía: ¿pero será que eso funciona? Y mi mamá decía: sí, ellas pueden oler el humor de uno, ¿sí? Entonces le hablaba a las plantas y yo decía: ¿pero será? No, hay que ver para creer, ¿cierto? Y cuando me casé, pues obviamente mi esposa es una mujer que ama las plantas y de hecho las ama tanto que las pasa a mejor vida, pero esa es otra historia. Entonces, yo recuerdo que mi esposa tiene muchas plantas. Un día yo me quedé en Bucaramanga, todo de papá luchón, y mi esposa tuvo que ir a predicar a otra ciudad y me encomendó que cuidara las plantas. Entonces ella tiene varias plantas, hay una chiquitica y les pone nombre y todo, imagínense, ¿sí? A una chiquitica le llama JD, ¿sí? Una chiquitica así, chiquitica, ¿sí? Y es linda. Hay otra que casi no tiene hojas, así, entonces le llama Sebastián Plata. Entonces, bueno, son diferentes, no entendieron el chiste, pero bueno. Entonces, y me puso a cuidar las plantas. En especial había una planta que yendo a predicar a Fusagasugá no la habían dado, y esa planta era una planta rara y teníamos que cuidarla. El caso es que yo me senté en el balcón y yo dije: ¿y ahora cómo le hablo? Si dicen que los evangélicos somos locos y rayados, yo no me imaginaba en el balcón así: ¿quién es lindo? Sí, o sea, no me imaginaba haciendo eso, ¿cierto? Pero el caso es que mi esposa me dijo: tómeme una foto de las plantas. Yo me quería ir para el vivero allá a tomar una foto y engañar, hacer un montaje por Photoshop. Pero el caso es que la planta se estaba muriendo. Y yo empecé: ¿quién es linda? Sí. ¿Quién es la más chiquitica de la casa? Sí. Y yo empecé a hablar de las plantas y hasta no ver, no creer, las plantas empezaron a mejorar, empezaron a tener una mejoría. Luego recordé
que un pastor científico en Harvard, uy, qué cool sonó, ¿cierto? En Harvard, ¿sí? Hizo un experimento en el cual hablaba de la importancia de las palabras. Y entonces él hizo con sus estudiantes, es largo el concepto, pero no se los voy a explicar sino una parte, donde él les hizo el famoso trabajo que muchos hemos hecho en la escuela, el frijolito. Entonces dice que cada uno de sus estudiantes tenía que llevar un frijolito. A un grupo le puso a sembrar el frijolito normal y a decirle palabras bonitas. A otro grupo que creó el frijolito le puso a decirle palabras feas y a otro grupo le puso otra tarea. El primer grupo tenía que decirle palabras, qué frijolito tan lindo, qué frijolito tan hermoso, qué frijolito tan bello. Y el frijolito empezó a crecer en el tiempo de una forma correcta, de una forma sana. A otro le dijo, ahora usted le van a decir palabras feas. Entonces empezaron, frijol horrible, asqueroso, frijol degenerado, frijol y www.com, frijol hincha de Nacional. O sea, todas esas vulgaridades que le tenían que decir. Y la respuesta es que el frijolito no creció de la forma correcta, ni siquiera salió del algodón. Pero el tercer grupo tenía que decirle al frijolito salmos de la Biblia. Entonces el tercer grupo tomó la Biblia y empezó a decirle, frijolito, el Señor es tu luz y tu salvación, ¿de quién vas a temer, cierto? Y empezaron a leerle salmos, el Señor es tu pastor, nada te faltará. El resultado natural es que el primer frijol, con palabras buenas, sembrado normal, creció en la forma correcta. El segundo frijol que se insultó ni siquiera salió del algodón. Y el tercer frijol que se le leyó la Biblia creció de manera más alta y más grande que el primer frijol. Creció de forma más sana. Entonces el pastor científico de Harvard, ¿sí?, empezó a decirle a sus estudiantes, eso es verídico porque tiene poder. Las escrituras nos enseñan que Jesús un día iba caminando con sus mejores amigos, los discípulos, vio una higuera, quiso comer de ella y se percató que la higuera no tenía fruto y Jesús maldijo la higuera. Al día siguiente cuenta la historia que los discípulos van caminando, se acuerdan de lo que Jesús hizo y observaron que la higuera que Jesús maldijo, la higuera se secó. Entonces las palabras tienen poder. Ahora, lo que Jesús siempre constantemente hacía era disruptivo, era controversial. Y cuando tú lees la historia de un escupitajo en el lodo para sanar un ciego, podría parecer extraña la historia, pero es el Jesús que tenemos. Un Jesús que hizo cosas inusuales, un Jesús que hizo cosas alocadas, pero ese Jesús nos invita, no hay que ver para creer. Ahora escúchame esto, en el año más o menos, en el siglo pasado, antes de Cristo, hubo un hombre llamado Oni en Jerusalén. Es una historia de la vida real, la puedes googlear para que puedas conocer un poco más de esto. Oni en el siglo pasado en Jerusalén se vio una sequía de más de un año donde no llovía. Imagínense eso. ¿Recuerdan estos meses atrás en Bucaramanga? Que hacía más calor que Barranca. Y uno estaba así como, Dios mío, ya, ¿qué es esto? Dejo hacerle bullying a Barranca, por favor, Señor. Y recuerdan que no llovía. ¿Y cuántos se alegraron aquella noche que comenzó a llover? ¿Se acuerdan los incendios que habían? Que todo el mundo, ay, por favor, ojalá le llegue allá a Ernesto Pérez, el frailejón. Sí, entonces todo el mundo estaba como consternado por los incendios, porque había mucho calor. Los perritos estaban preocupados por golpe de calor. Lion me comentó eso. Sí, entonces fue una época difícil. Ahora imagínense, esta historia de la vida real data que durante un año en Jerusalén no llovía. Había demasiado sol, los cultivos no podían dar sus respectivos frutos. Dice que había mucha sequía, los ríos, los animales se morían. Y entonces un hombre llamado Oni, conocedor de Dios, un hombre de fe, comenzó a hacer algo alocado. Tomó un cayado y empezó hacer círculos en aquel cayado sobre la arena. Y empezó a hacer círculos, ahí está una de las imágenes. Y mientras él hacía círculos sobre la arena como si fuese un compás, él comenzó a hacer círculos 90 grados, 180 grados, 300 grados. Y mientras él hacía círculos, quizás para él ese momento le llevó horas. Para la gente que observaba la escena le tomó minutos.
Y mientras él hizo los círculos, dice que él se postró y mientras se postra, hace una oración con convicción, con autoridad y le dice: Señor, yo no me paro de este lugar y juro por tu nombre que no me paro hasta que lluvia descienda de los cielos. Dice que la gente que estaba chismoseando tal vez diría: este tipo está loco, se fumó el cilantro de la casa, ¿sí? O sea, ¿este tipo qué está haciendo? Ahora no me pregunte por qué hizo círculos, fue algo loco que el tipo se le ocurrió. Pero cuando comienza a hacer los círculos, no fue realmente el círculo lo que llamó la atención, sino las palabras que pronunció él. La declaración de él fue: Señor, juro por tu nombre que yo no me voy a parar de este lugar hasta que lluvia descienda sobre el pueblo que tú amas, sobre tus hijos. Dice que la gente tomó con respeto la oración, porque muchos de ellos sintieron como se grifaron, muchos de ellos sintieron que este tipo estaba hablando en serio, que este tipo se iba a morir ahí si realmente algo no comenzaba a suceder. Luego, al cabo de unos días, comienza a salir una lluvia un poco suave y comienza a descender. Dice que los niños comienzan a jugar en la lluvia, comienzan a hacer. Y sin embargo este hombre dice: no, Señor. Yo no oré por esta lluvia. Yo no oré por una lluvia de pronto superficial. Yo oré por otra clase de lluvia que llene cisternas, pozos y cavernas. ¿Te imaginas lo osado de este tipo? ¿Te imaginas lo atrevido de este tipo? Dios también honra a veces las oraciones que son atrevidas. Y él dijo: yo no oré por unas cuantas gotas de lluvia, yo oré por una lluvia que llene cisternas, cavernas y que llene cuanto pozo sea necesario. Para hacer la historia larga corta, dice que por ese siglo en Jerusalén, luego empezó a llover gotas de lluvia del tamaño de un huevo. Puedes googlear esta historia, es impresionante. Y dice que tal fue la lluvia que la gente al comienzo se regocijó, pero luego tuvo que ir a refugiarse porque un torrente de lluvia había descendido sobre Jerusalén. Entonces Oni volvió a levantar una oración y dijo: y ahora, Señor, te ruego que esa lluvia que descienda también sea una lluvia de vida, de bendición, de sanidad, de milagros, sobre todo terrestre, sobre todos tus hijos. ¿Te puedes imaginar la convicción de este tipo? Yo no sé si hoy tú tengas que salir convencido que hacer círculos tal vez es no necesariamente un acto raro, extraño, es simplemente la oración osada que hay en ti a través de la fe. Todos los que vemos a lo largo de la historia, muchos de ellos recibieron milagros por cosas que fueron alocadas. ¿Te imaginas este ciego diciendo: ¿quieres ser sano? Sí. Ve. ¿Qué van a hacer? Sano banano, sí. ¿Te puedes imaginar? No, fresco, es para una tarea, sí. Uno que, no, pero ¿qué pasó ahí? Sí, como que rara la cuestión, ¿cierto? Pero lo cierto es que no hay que ver para creer. Jesús le dijo a sus discípulos en otra ocasión: bienaventurados ustedes los que creyeron sin ver. La historia la vemos una vez, la resurrección. Todos los discípulos están dudando, tienen preguntas, están consternados. Y hay uno de ellos que es bien incrédulo, más incrédulo que incrédulo. Y entonces él no quiere creer. Y Jesús le dice que ponga sus manos sobre sus heridas. Y luego le dice: ¿ustedes creen porque han visto? Bienaventurados los que creyeron sin ver. Esto lo encontramos en Juan 20, 29. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Tal vez no tienes que ver para creer lo que Dios ya está haciendo en tu vida. Sé que lo cantamos muchas veces, aunque no pueda verse que está sobrando. Es una realidad para la gente de fe. Hace 8 días les compartí el tema héroes de la fe. Y cuando tú miras los héroes de la fe, que encontramos la historia en Hebreos 11, hay un pasaje en el versículo 13 que dice que todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las miraron y les dieron la bienvenida y las saludaron desde la distancia. Los héroes de la fe, aunque sabían que Dios los iba a bendecir, aunque sabían que habían promesas, dice que tuvieron tanta fe, pero no recibieron lo que tanto prometieron, añoraron, sino que les dieron la bienvenida a las distancias. ¿Y por qué? Porque más adelante el versículo 39 nos enseña por qué. Dice: debido a su fe,
todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. O sea, ellos saludaron a la distancia las cosas prometidas para que nosotros triunfemos, nos regocijemos y hagamos lo que hoy estamos haciendo. Vivamos nuestra vida y amemos el Evangelio de la forma que se lo merece. Y la Biblia dice, hablando de estos héroes de la fe, eran gente que este mundo no merecía. ¿Te puedes imaginar ese pasaje? La pregunta es, si estos héroes de la fe no recibieron las promesas, sino que las saludaron a distancia, y nosotros somos los afortunados de recibirla, y la Biblia dice que ellos eran gente que el mundo no merecía. La pregunta es, ¿estamos viviendo una vida digna para Dios? ¿Estamos viviendo nuestra mejor versión en el cristianismo? ¿O somos quizás de los que decimos, no, yo creo en los milagros de Dios, pero hay que ver para creer? Hay que ver para creer que Dios va a hacer algo con el borracho de mi marido. Hay que ver para creer que Dios va a hacer algo con ese hijo que está en las drogas. Hay que ver para creer que Dios verdaderamente me quiere prosperar. Pero escúchame, no damos gloria a Dios por lo que hace, sino por quién es Él. Tú no debes darle gloria a Dios por lo que hace o no hace en tu vida. No le das gloria a Dios por lo que hace o deja de hacer en tu vida. Le damos gloria a Dios por quién es Él. Cuando empezamos la aventura de hacer iglesia con mi esposa, Dios nos dijo, hay una palabra, nos profetizó una palabra, pero Dios no nos dio los detalles. Dios no nos dijo, mire, ustedes van a remodelar en 7 días un lugar, van a echar pica, pala, se van a enfermar, van a estar madrugada, tarde, noche, todo el día haciendo cosas, inaugurarán el 1 de marzo del 2020 y al día siguiente en los medios nacionales les diremos que la pandemia tocó el país. Dios no nos dijo los detalles. Dios nos movió a una palabra y no tuvimos que ver para creer. Tuvimos que caminar con base a lo que Dios había determinado para nosotros. Por eso en esta mañana te voy a compartir 2 pensamientos que son muy útiles y que son un recordatorio para nuestra vida. ¿Estamos listos? El primero, tal vez lo hemos escuchado en la teoría, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando vemos los milagros que Dios hizo en muchas personas, vemos este escenario. De hecho, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Qué impresionante es esto. El poder de Dios actúa mejor en tu debilidad, en nuestra debilidad. Dice, así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El apóstol está pasando una encrucijada y el Señor le dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que si te quieres jactar de algo, jáctate, gloríate, alégrate, regocíjate en tus debilidades porque a través de tus debilidades actúa el poder de Dios en tu vida. Eso no nos lo dicen en la escuela, eso no lo enseñan en la universidad, eso no lo enseñan en la escuela de la vida, pero hoy probablemente tú estás viendo una debilidad, pero mientras tus ojos físicos ven una debilidad, Dios ve un escenario, un terreno fértil para operar un milagro en tu vida. Dios ve un terreno fértil, materia prima, para que Él se lleve la gloria por lo que está por hacer en tu vida. ¿Alguien lo puede creer para sí? Mientras tú ves, tal vez como el ciego, tú ves debilidad, pero Dios ve terreno fértil para ocasionar un milagro. Dios ve la materia prima a través de tu debilidad. Por eso esto no se trata de talentos, dones, habilidades. Por eso eso se trata de menguar para que Él pueda crecer. Nuestra debilidad es lo que hace grande a Dios. Yo siempre le he dicho a muchos de los chicos, tenemos un equipo de alabanza. De hecho, les contaba a mi esposa, gran parte de la base de los que hoy tocaron fueron los que comenzaron con nosotros iglesia. Luego se añadió Javi, luego Lili, pero ellos fueron bienaventurados porque creyeron sin ver. No había nada. Tal vez podían tener otro tipo de iglesias que tenían más trayectoria, pero creyeron sin ver y por eso los honro por lo que han hecho. Pero ¿sabes qué es lo más determinante de todo?
que muchas personas quizás quisieran ser parte de uno de los instrumentos, tocar, y en su corazón dicen: yo soy talentoso, yo soy habilidoso. Pero esto no se trata de talentos. Quizás tú eres mejor predicador que yo. Quizás yo soy torpe y me gustaría decir que es falsa humildad. Pero el poder de Dios actúa mejor en nuestra debilidad. Me jactaré en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de nosotros. Es verlo con la perspectiva de Dios. ¿Recuerdan esta historia donde hay una abuelita que está por el centro de la ciudad y de momento se le paran dos choripanes en una moto, la roban y salen a correr y la abuelita: me robaron, ¿sí? Auxilio, socorro, socorro, auxilio. Y en medio de eso había una multitud, pero a unos cuantos metros capturan al ladrón. Entonces la abuelita está impresionada. Este tipo tiene una visión super mega contra hiper archi extra ultra macro penta increíble. ¿Cómo pudiste ver al ladrón en medio de una multitud? Y el tipo le responde: no, abuelita, yo soy un albañil, trabajo en esta construcción, pero cuando estaba sobre mi andamio yo observé que te robaron y pude ir y atrapar los ladrones, porque mientras estaba en el andamio pude ver mejor. ¿Por qué? Porque desde arriba las cosas se ven mejor. Desde arriba yo veo lo guapo que está usted hoy. Desde arriba puedo ver si se bañó o no se bañó, ¿sí? Desde arriba puedo ver los peinados que trajeron y los que no tienen necesidad de un peinado, ¿sí? Porque desde arriba las cosas se ven mejor. Desde arriba Dios tiene una perspectiva, de modo que la Biblia dice: mis pensamientos son más altos que mis pensamientos. Mis caminos son mejores y más altos que tus caminos. La perspectiva de Dios es ver un terreno fértil para operar un milagro. Nosotros no, nosotros vemos debilidad. Hay otra historia que se encuentra en Marcos capítulo 10, verso 46 al 52, la famosísima historia de Bartimeo. La encontramos, dice: después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo, al igual que el primero de la historia, ciego, llamado Bartimeo, o sea, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, muchos le gritaron, pero él gritó más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, otra versión dice su capa, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Varios detalles en esta historia. Bartimeo estaba tirado en el camino. Como muchos de nosotros estamos a la vera del camino intentando que las cosas cambien, pero no hacemos nada. Y él observa con los ojos del corazón, ahorita hablaremos de esto, que Jesús está pasando por el camino. Y él no tuvo que ver para creer. Él comenzó a hacer lo único que podía hacer. Hoy estaba Nata, nuestra Rodi, salúdelos por favor con la derecha. Sí. Y estamos haciendo bullying porque aquí en esta iglesia no nos gusta hacer bullying. Sin bullying no hay amistad. Entonces decía Nata: si no puedo alabar con las manos, pues le adoro con los pies, ¿cierto? Y luego encontramos a uno de nuestros voluntarios que llegó hoy en muleta, ¿sí? Casi nos hace cambiar el repertorio, ¿sí? Para que el cojo danzará, con el arpa danzará. Casi nos va a cambiar todo el repertorio. Pero quizás el Bartimeo que estamos hablando no podía ver, pero pudo usar lo que sí tenía, una buena voz, un buen vozarrón para gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión. Era tan estridente el grito que le dijeron: cállese, ¿cierto? Era como la patifastidio versión Bartimeo, así como: me gusta que me griten, puerca, ¿sí? Y él gritaba y le decían: cállese. ¿Y él qué hizo? ¿Se cayó? No, gritaba aún más fuerte, porque me encanta, papito, que me grite. Gritaba más fuerte. Y cuando gritaba, logró captar la atención de Jesús, que le dicen: tráiganlo, ¿cierto? Ahora, detalles importantes, y es cuando Jesús le dice: díganle que se acerque. Hay algo que yo me he dado cuenta en esta generación. Pastor, a mí me gusta ir a la iglesia, pero ¿puede ir a mi casa a orar por mí? Quiere un evangelio a domicilio. El pastor Rapi, ¿sí? El pastor Rapi tiene que ir a orar porque es que le da pereza venir el domingo a la iglesia, entonces yo tengo que ir. Yo imagino teniendo un mototaxi, ir a orar por los que no quieren venir a la iglesia. Hoy publiqué, mientras terminé de orar,
y recordé una frase que vi por ahí, creo que me la mandó Moisés, o sea, Samuel Said, y la frase decía, no entendieron el chiste, después lo explico, sí. Y la frase decía, si tu fe no te da para llegar un domingo a la iglesia, tampoco te da para llegar al cielo. Barras, sí, barras. Y entonces entendí que Jesús le dijo, díganle que se acerque. Ay, no, Jesús, venga, ore por mí a mi casa, sí. Vaya con un mototaxi, venga, es que me da mucha pereza ir allá. Ahora, más adelante dice, así que llamaron al ciego, le dijeron, anímate, vamos, él te llama. Y luego dice Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, ¿te imaginas al ciego así como, hello, Jesús? Sí. ¿Qué quieres que haga por mí? Quiero correr más rápido, sí. Quiero ser un tenor con la voz que me tengo, sí. Pero pareciera obvio, pero es buena la pregunta. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Imagina que el tipo dijera, no, señor, que me regale el iPhone 15, sí. Mire, pareciera tonto, pero él pudo decir, no, quiero otra cosa, porque me va bien con las limosnas que recibo en la calle. Nosotros vamos a hacer labor social. ¿Y puedes creer que tú le puedes cambiar la vida a alguien en la calle que pide monedas? Y él va a decir, no, yo quiero seguir pidiendo monedas porque me va mejor. Eso no es una mentira. Es un negocio muchas veces la mendicidad. Por eso alquilan bebés hasta para hacer esas cosas en la calle. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y entonces, Bartimeo no era de los de esta historia, dice, quiero ver. Puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió por el camino. Él arrasó, tiró la capa, porque él dijo, yo estoy convencido que no necesito ver para creer, ya ocurrió un milagro. Ahora dice que saltó, así, juácate, dio un brinco, a pesar de ser ciego, no sé por, sí, de pronto hubiera caído mal, pero se lanzó con el brinco, arrojó la capa y estuvo tan convencido, no tuvo que ver para creer, que cuando Jesús pasa por el lado nuestro hay un milagro. Cuando Jesús pasa por el lado nuestro hay cambios en nuestra vida. Cuando Jesús pasa por el lado nuestro nunca volvemos a ser los mismos. Él dijo, quiero ver. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero ver. En casa siempre enseño, el vean tal como eres, no significa quédate como estás. Hay gente que está cómoda como está. Pero escúchame, Dios te ama tanto que puedes venir tal y como eres, pero te ama tanto como para dejarte en esa condición. Qué feo sería que no evolucionemos, que nos quedemos eclipsados en el tiempo. Pero podemos ver una mejor versión en nuestra vida. Voy rápidamente que el tiempo se me fue. La historia de Jesús y Lázaro, otra historia, donde Jesús le habla a sus hermanas allí presentes, las hermanas de Lázaro, y le dice, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así que en lugar de victimizarte, asume una actitud de vencedor, porque lo que estás pasando en medio de tu debilidad es el escenario para que el poder de Dios actúe mejor y se glorifique, para que Él se lleve toda la gloria. ¿Por qué? Porque la fe se ríe de las imposibilidades. La fe, tu fe, se ríe de las imposibilidades. ¿Por qué crees que Jesús dijo, es que si tan solo tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza? Porque tu fe se ríe de las imposibilidades, porque para Dios no hay nada imposible. Los discípulos dijeron, maestro, aumenta nuestra fe. A cada uno de nosotros se nos fue dada una medida de fe. No compares tu fe con la de los demás. A veces hay personas que llegan, pastor, ore por mí, que a Dios a usted sí lo escucha. Pastor, dígale que cuáles son los números del baloto. Sí, entonces, no, tu fe se ríe de las imposibilidades. Así que si estás pasando un escenario crudo de debilidad, es un terreno fértil, es materia prima para que Dios haga un milagro pronto en tu vida. Las dos velocidades de Dios son despacio y de repente. Quizás estarás pasando un despacio de Dios, pero estoy convencido que los de repente de Dios cambian tu vida, cambian tu casa, cambian el rumbo de tus generaciones. Los de repente de Dios hacen cosas inusuales. Y lo segundo es una pregunta. No hay que ver para creer, pero la pregunta es, ¿qué estás viendo con los ojos del corazón?
La vista es la función de los ojos, pero la visión es función del corazón. Si eso funcionara así, imagínense, yo teniendo la vista de la iglesia, estamos fregados. ¿Sí? Yo por allá, yo veo a gente que saluda así en la calle y yo, no, es al de atrás que estoy saludando. Y no veo. Pero la vista es física, es función de los ojos, pero la visión es función del corazón. Por eso Helen Keller, cuando se fue ciega, dijo, peor que nacer ciega es poder ver y no tener visión. Porque la visión es determinante, la visión es muy importante. ¿Recuerdan la historia de Jesús y el oficial romano? Está en Mateo 8:5. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, vengan y ellos vienen. Y si les digo que mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado y entonces dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. El joven siervo quedó sano en esa misma hora. Tal vez quizás tú tienes un familiar, un amigo, una persona cercana que amas con tu corazón. Y en medio de que sepas que está luchando con cosas y que ha sido difícil, envía la palabra y esa palabra sanará a esa persona. Envíala. Es la fe, dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Envía la palabra. Este tipo tuvo tanta fe que le dijo a Jesús, no tienes que ir a mi casa, solo envía la palabra y él sanará. No mandó a Jesús en un Rappi hasta la casa para que fuera a orar por el siervo. No, envía la palabra y mi siervo sanarás. Solo tenemos que hacer lo nuestro. Solo tenemos que hacer nuestra parte, una pequeña parte. Orar. Los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Así que si nosotros hacemos lo ordinario, Dios hará lo extraordinario. Simple como eso. Si nosotros hacemos lo básico que podemos hacer, no hay que ver para creer, hacemos lo que nos corresponde hacer y Dios se encarga del resto. Así que mientras viene el equipo, quiero cerrar con esta historia que es impresionante. Está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 11 al 18, dice el contexto de la historia. Eliseo estaba en una bronca, había una batalla, había muchas cosas ocurriendo. Y entonces el rey de Aram, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondieron ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que usted dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Es una escena violenta, hay una batalla. El profeta Eliseo está hablando y quieren matarlo. Entonces dice, cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá, escucha esto, un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios, de Eliseo, se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Imagínense, están que los matan, el criado ve carros de combate, sus enemigos, su ejército rival que los van a matar. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más de los que están con ellos. Entonces Eliseo oró, y mira esta oración que hace Eliseo. Señor, ábrele a Yexi los ojos para que vea, porque la vista es función de los ojos, pero la visión es función del corazón. Ábrele los ojos para que vea. Y el Señor así lo hizo, y el criado vio que de la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los arameos se acercaban a él, Eliseo volvió a orar, Señor, castiga a esa gente con ceguera. Y él hizo lo que pidió Eliseo. Me gustaría tener la autoridad que tenía Eliseo para orar.
¿Se acuerdan que prediqué hace poco cuando los jóvenes le dijeron, sube calvo, y se burlaron de Eliseo? Él oró, los maldijo y un oso los devoró. Ahora está diciendo, Señor, ábrele los ojos a mi siervo Jexi y pon a mi ejército rival con ceguera. Y Dios le concedió lo que Eliseo pidió. Tal vez lo que estaba haciendo Eliseo es lo mismo que hizo este hombre mientras hacía círculos con autoridad. Porque es la autoridad que tú y yo necesitamos. Que cuando Dios abre los ojos espirituales podamos reconocer que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Que el que está a tu lado es mucho más grande que el que está en tu contra. Y yo no sé si tú lo crees, pero no tienes que ver para creer, sino tienes que reconocer lo que estás viendo con tu corazón. Tal vez estás viendo una familia destruida o una familia restaurada. Tal vez estás viendo tu empresa en quiebra o estás viendo tu empresa como punta de lanza. Tal vez estás viendo tus hijos rebeldes en las drogas o estás viendo a tus hijos prósperos y exitosos. Yo no sé qué estás viendo en el día de hoy. Tal vez tú estás viendo tu ministerio estancado o estás viendo tu ministerio reverdecer, porque este 2024 no necesitas poder ver con tus ojos para creer lo que Dios va a hacer. Vamos, ponte en pie en esta mañana. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Espero que esta palabra haya refrescado tu vida, haya sido de bendición. Nos veremos en la próxima ocasión. Chao, chao.